Bueno, este video es un poco como para recordar lo que vimos la última clase en el taller, ¿sí? Más que nada para quienes no pudieron ir, creo que Barbie, Antonio, que venían yendo y que por ahí no pudieron ir, Guada también. Entonces la idea es ver un poco de lo que vimos y también para el resto de los que fueron, como para que quede un poco más clara la resolución de algún ejercicio. Entonces, primera cuestión que hablaba en esa diapositiva son ecuaciones e inecuaciones con módulo, ¿sí? Una ecuación es una igualdad, donde al menos uno de los valores es desconocido. Una inecuación es una desigualdad. Esa es la diferencia entre una ecuación y una inecuación. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se resuelve. El módulo o valor absoluto, ¿sí? Se define como la distancia de un número a cero. La función en sí se define de esta forma. El valor absoluto de un número es el mismo número si ese número es mayor o igual a cero, o el opuesto si ese número es menor a cero, ¿sí? Cuando yo tengo que pensar en un número es fácil encontrar el valor absoluto porque directamente es, si es positivo queda igual, si es negativo le cambio de signo. ¿Está? Eso es lo que va a hacer esta función valor absoluto o módulo. ¿Está? Entonces, para tener en cuenta, esa es la definición, ¿sí? Si esto es positivo, lo dejo igual. Si es positivo o cero, lo dejo igual. Si es negativo, le cambia de signo, ¿sí? Pone el opuesto. ¿Cómo se resuelve una ecuación? Si yo tengo una ecuación, lo que tengo que pensar es que esta expresión que tengo acá adentro puede ser o positiva o negativa. Entonces, digo, supongo que este valor es positivo y voy a tener este desarrollo. Si es negativo, voy a tener este desarrollo. ¿Está? Entonces voy a tener que pensar en las dos posibilidades. Si es positivo, lo voy a dejar igual y voy a desarrollar esta ecuación como ya hemos desarrollado años anteriores. Si es negativo, le voy a cambiar de signo a todo lo que está dentro de esas barras, ¿sí? Estas barras indican valor absoluto. Entonces me va a quedar menos 2x más 5, ¿sí? Y después sigo desarrollando esto con la propiedad distributiva y esto también. En definitiva, cuando termine de resolver esta ecuación, me va a quedar que la solución es 9 medios y 1 medio, ¿sí? O sea, 4,5 y 0,5. Si yo reemplazo acá por 4,5, 2 por 4,5 me va a dar 9. 9 menos 5 es 4. El valor absoluto de 4 me va a dar 4. 4 por 3, 12 menos 5, 7. Entonces esto va a verificar esta igualdad. Por otro lado, si reemplazo por 0,5 me va a quedar 2 por 0,5 me va a dar 1. 1 menos 5 me va a quedar menos 4. Y el valor absoluto de menos 4 también me va a dar 4 positivo. 4 por 3, 12. 12 menos 5 también me va a dar 7. Esto también va a verificar. Entonces, en general voy a tener dos soluciones. Una con esta suposición de que lo de adentro es positivo y otra con esta suposición de que lo de adentro es negativo. ¿Sí? Verificando entonces puedo llegar a esa solución. ¿Qué pasa si en lugar de una igualdad como tenía acá, tengo una desigualdad como me pasa en esta diapositiva? La forma de proceder es la misma. También se va a suponer que es positivo y es negativo, pero esta suposición, más allá del resultado, me va a dar como solución eh, un conjunto de números. No va a ser x igual a 9 medios, sino que x va a ser menor a 9 medios. Entonces va a haber un montón de números que van a ser soluciones de esto. Pero no tengo que perder de vista el supuesto de que esto es positivo o esto es negativo, ¿sí? Entonces eso también lo voy a tener que considerar a la hora de resolver esto. Entonces 2x menos 5, si es positivo, entonces quiere decir que va a ser mayor o igual a 0. Entonces esto va a ser mayor o igual a 5. El 5 que está restando pasa sumando. Las inecuaciones se resuelven de igual forma que las ecuaciones prácticamente. Entonces la solución acá, que me da que x es menor a 4,5, también va a tener que contemplar esto que es lo que yo usé de hipótesis, ¿sí? El supuesto de que es positivo es que, vamos a poner acá el 0, 1, 2, 3, 4 ahí. Esto me dice los x menores a 4,5, o sea, de 4,5 de acá,
los menores van a estar para allá. Y se representan así. Y esto me dice los x mayores o iguales a 2,5. Cuando me dice menor, se usa paréntesis. Cuando me dice menor o mayor, ¿sí? Se usa paréntesis. Cuando me dice mayor o igual o menor o igual, se usan corchetes. Entonces acá en 1, 2, en 2,5, los valores mayores, voy a poner corchete. ¿Sí? La solución va a ser lo que estaría entre ellos dos. O sea, de 2,5 a 4,5. Paréntesis y corchete. ¿Sí? Eso mismo tendría que analizar acá en la parte negativa. En la parte negativa, entonces, 2x menos 5 va a ser menor a 0. ¿Sí? Fíjate que acá uso el mayor igual porque si es 0 también voy a contemplarlo dentro de esta solución. Acá me queda menor a 5, x es menor a 5 dividido 2, x es menor a 2,5. Entonces, cuando pienso en la solución, ¿es necesario hacer esta recta? Si te pide la consigna, obviamente que sí, pero a mí también me sirve como para analizar y tener bien en clara cuál es la solución. Por un lado, voy a tener los números que sean menores a 2,5, entonces del 2,5 vamos a poner una escala que sea distinta a la otra, el problema es que sea distinta, vamos a poner acá 1, 2, 3, me va a quedar un poco más vaciado que el otro. Los menores a 2,5 va a estar de acá, los menores van a estar para allá. Y como me dice menor y no menor igual, voy a usar paréntesis. Y por otro lado, la otra parte de la solución me dice los x mayores a 0,5. O sea que de 0,5 los mayores están para allá. Como dice mayor solo, también voy a usar paréntesis. Y la solución me va a quedar de 0,5 a 2,5. ¿Sí? Por último, la solución total sería la unión de esas dos cosas. Entonces, la solución total sería de 0,5 a 2,5, unión de 2,5 a 4,5. ¿Sí? Como acá justo donde termina una arranca la otra solución, podría resumir que la solución de esto sería de 0,5 a 4,5. Pero la solución de las inecuaciones siempre me va a quedar un intervalo. O sea, no voy a tener una solución única, sino que voy a tener infinitas soluciones, que serían todos los números que están entre 0,5 y 4,5. Cualquier número que yo piense acá y lo reemplace, me va a quedar que va a ser menor a 7. Bien, dicho esto, bueno, un poco lo veíamos recién, cómo se representan. En la recta numérica, si yo tengo que representar esta solución, tendría que marcar el punto del 0,5 y el 4,5. Si yo tengo que marcar la solución de la inecuación, sería no esos dos puntos, sino todos los puntos que están ahí adentro. ¿Sí? Que un poco lo veíamos recién en la diapositiva anterior. Hasta acá un poco lo que es ecuaciones e inecuaciones con módulo. Acá aparece un ejercicio que está en el práctico de álgebra, que también lo voy a subir, como para que vean más o menos los temas que se dan en álgebra y los que hemos trabajado, que más o menos estamos cubriendo la mayor parte de la materia. Y vamos a hacer algunos de estos, que son un poquito más complicados. Algunos intentamos hacer en clase y por ahí tal vez no quedaron muy claros, por eso la idea de este video. Entonces, vamos a resolver algunos fáciles, entre comillas, y después vamos a ponernos con alguno un poquito más complicado. En este caso, entonces, si esto es positivo, voy a tener que el valor absoluto me va a dejar exactamente igual la expresión que está dentro. Pero si es negativo, me va a cambiar de signo a los dos términos. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones voy a resolver como sé resolver las ecuaciones. 3 dividido menos 2, x igual a menos 1,5. ¿Sí? Podría ser lo que hice en el ejercicio anterior de inecuaciones, de analizar esto y ver si la solución está acá, y de hecho lo voy a hacer. 5 menos 2x, si es positivo,
o si es negativo. Si es positivo, tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, menos 2x tiene que ser mayor o igual a menos 5. X tiene que ser, y acá, algo que no mencioné todavía en el video, x tiene que ser menor o igual a menos por menos más 2,5. Entonces, fíjate lo siguiente. Primera cuestión importante, cuando tengo multiplicando un número negativo y pasa dividiendo, la desigualdad cambia, ¿sí? Es el único caso en el cual cambia la desigualdad cuando está multiplicando y pasa dividiendo un número negativo. Si está sumando y pasa restando, no. Pero si está multiplicando y pasa dividiendo, sí. ¿Sí? Esta es una regla de la resolución de inecuaciones importante. Entonces acá tengo que las posibles soluciones de esta ecuación tienen que ser cualquier valor menor a 2,5. Y el resultado que me dio es menos 1,5. Entonces, como este valor responde a esto, es solución. Si me hubiese dado un valor que no responde a esto, no podría ser solución. Ese es un paso importante para verificar que justamente la solución se ajuste a la ecuación. Acá tengo 13 dividido 2, que me va a dar 6,5. Y obviamente voy a tener que hacer el mismo análisis. 5 menos 2x va a ser menor a 0, porque acá supuse que era negativo. Menos 2x va a ser menor a menos 5. X va a ser mayor, porque cambia la desigualdad cuando vaya a pasar ese menos 2. X me va a quedar mayor a 2,5. Entonces las soluciones acá pueden ser cualquiera que sea mayor a 2,5. Como me dio 6,5, también es una solución válida. ¿Está? Entonces las soluciones de esta ecuación serían menos 1,5 y 6,5. Esto venía a cuenta de una propiedad, la escribo acá medio rápido, pero si yo tengo una desigualdad, esto me está diciendo que el 2 es menor a 3. Si yo le sumo a ambos lados algún número, vamos a suponer de que yo le sumo 3, ¿sí? Esa inecuación, esa desigualdad se sigue conservando porque 5 va a ser menor a 6. O sea que sumar o restar números no me va a traer inconvenientes. Multiplicar y dividir, en principio tampoco, siempre y cuando lo que yo multiplique o divida sea positivo. Si es positivo, no voy a tener problemas, ¿sí? Ahora, si yo lo que tengo acá de desigualdad lo multiplico de ambos lados de la desigualdad, perdón, por un número negativo, ahí sí me va a quedar menos 20, menos 24 y ahí sí va a cambiar la desigualdad. Porque el menos 24 es menor a menos 20. Entonces, ¿cuándo cambia la desigualdad? Cuando yo lo que hago es multiplicar o dividir por un número negativo. Por eso acá, cuando este menos 2 pasa dividiendo, cambia esta desigualdad. ¿Sí? Dicho eso, vamos a resolver lo que está de aquel lado. La idea es la misma que lo que hicimos en el primer ejemplo de las diapositivas anteriores. Voy a pensar en si esto es positivo o si esto es negativo. Si es positivo significa que esto va a quedar exactamente igual. El supuesto sería que 2x más 3 es mayor o igual a 0, o sea que 2x es mayor o igual a menos 3, x es mayor o igual a menos 3 dividido 2, ya pongo el resultado por una cuestión de espacio. Y si esto es positivo, la desigualdad me va a quedar de esta forma, que 2x más 3 es menor a 1. ¿Sí? Esto es el supuesto de que sea positivo. Que sea positivo significa que es mayor o igual a 0. ¿Sí? Esto sería mi supuesto. Y esta sería ya la resolución de esa inecuación. 2x es menor a 1 menos 3, x es menor a menos 2 dividido 2, x es menor a menos 1. Entonces después tengo que analizar esta solución, pero conjuntamente a este supuesto. O sea, la solución de esta parte sería siempre y cuando se cumplan las dos cosas. Que, vamos a poner el 0 acá, menos 1, menos 2. Que la x sea menor a 1, a menos 1, perdón. O sea, que sea menor a menos 1.
paréntesis, menor a menos 1, todo esto. Pero a su vez que sea mayor o igual a menos 1,5. Mayor o igual a menos 1,5 estaría acá. Entonces, de este lado de la inecuación, la única solución válida que me quedaría sería de menos 1,5 a menos 1. Siempre me va a quedar un cachito así, solución. A veces sí, a veces no, a veces me va a quedar de que no tiene solución, a veces me va a quedar que la solución son todos los números reales. Puede variar eso. Vamos a analizar la otra parte, que es cuando es negativo. O sea que el 2x más 3 es menor a 0, que 2x es menor a menos 3 y que x es menor a menos 3 dividido 2, que es menos 1,5. ¿Sí? Me va a quedar exactamente lo contrario a esto. Pero bueno, ese es el supuesto. Y a partir de ese supuesto, la ecuación me quedaría menos 2x menos 3, porque me cambiaría de signo todo lo que está dentro si es negativo, menor a 1. 1 más 3, x, el menos 2 este lo paso dividiendo, y como es negativo, cambia la desigualdad. X es mayor a menos 2. Ahora voy a representar esa solución. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Vamos a ponerle distintos colores. Estoy esquivando el azul y amarillo, eso es para Feli, por si lo mira, que no se enfoque en los colores. La solución entonces son los mayores a menos 2, paréntesis, pero a su vez que sean menores a menos 1,5. O sea, de menos 1,5 para allá. ¿Sí? En este caso entonces, la solución quedaría de menos 2, mayores a menos 2 y menores a menos 1,5. Por último, estas dos soluciones las voy a unir. ¿Sí? Y me va a quedar que la solución es de menos 2 a menos 1,5 y de menos 1,5 a menos 1. Entonces, la solución final, la voy a poner acá por una cuestión de espacio, me va a quedar de menos 2 a menos 1,5 unión de menos 1,5 a menos 1. Esto lo puedo resumir en de menos 2 a menos 1. Porque justo cuando termina el menos 1,5 arranca el otro. ¿Sí? Fundamental que para poder unir estos dos intervalos tengo que tener un corchete. ¿Sí? Porque si tengo paréntesis y paréntesis, el menos 1,5 no entraría en ninguno de los dos conjuntos y no sería parte de esta solución. Bueno, vamos a pensar en esta ecuación que es un poquito más complicada, porque tengo más opciones, ya que tengo dos expresiones con módulo con valor absoluto. Entonces, voy a tener en total 4 posibilidades y esas 4 posibilidades las voy a tener que analizar. Primera posibilidad, que las dos expresiones sean positivas, que una sea positiva y la otra sea negativa, o que las dos sean negativas. Entonces, vamos a ir analizando cada una de esas opciones y vamos poniendo la solución como me queda acá. Entonces, si las dos expresiones son positivas, entonces voy a tener 2x menos 1 mayor o igual a 0 y por otro lado 4x más 1 mayor o igual a 0. Entonces voy a tener 2x mayor o igual a 1, x mayor o igual a 0,5, 4x mayor o igual a menos 1, x mayor o igual a menos 0,25. Si dibujo una recta, me quedaría, acá está el 0, acá vamos a poner el 0,5, acá vamos a poner el menos 0,25. Me quedaría que la solución son los x mayores o iguales a menos 0,25, o sea, de acá los mayores o iguales iría con corchete para allá, y a su vez los x mayores o iguales a 0,5, de acá los mayores o iguales para allá. Entonces, la solución es la intersección de estas dos cosas, porque tienen que pasar las dos cosas al mismo tiempo. Esto tiene que ser positivo y esto también.
Si yo tomo estos valores también como parte de la solución, me darían de que esto se verifica, pero no esto. Entonces los valores que van a verificar las dos inecuaciones al mismo tiempo son los que están de 0,5 en adelante. Entonces acá la posible solución sería de 0,5 en adelante. ¿Sí? Ya que lo tenemos, vamos a analizar el resto. Esto positivo queda igual, esto negativo le vamos a cambiar a esto nada más. Y la recta va a cambiar. Bien, en el segundo caso tendría que si esto es positivo va a quedar igual la expresión, si esto es negativo va a ser menor a 0, menor a 0, menor a 0. Menor a, perdón, a menos 0,25. Entonces la solución serían los mayores a 0,5, de acá para allá, pero que al mismo tiempo sean menores a menos 0,25, o sea, para allá. Acá no tengo ninguna intersección, o sea, no hay ningún número que responda a estas dos cosas al mismo tiempo. Entonces, acá le voy a poner vacío, como que no hay solución. ¿Por qué? Porque no puede pasar de que al mismo tiempo esto sea positivo y esto sea negativo. Si esto es positivo, pensá en un número que multiplicado por 2 te dé y restado 1 te dé mayor a 0. Si esto es positivo, esto sí o sí es positivo. Porque tiene que la x ser positiva y cuando la multipliques por 4 y le sumes 1, esto nunca puede dar negativo. Por eso esto no va a tener solución. Vamos al tercer supuesto y después vamos a ir analizando cada una de las ecuaciones cómo nos quedaría. Esta ecuación ni la voy a analizar porque más allá de la solución que me dé, no va a tener sentido en este caso. Que esto sea negativo y esto sea positivo. Entonces cambian las dos. Esto sería negativo y esto positivo. Y acá cambiaría también esto. Vamos a borrar esto y ahí estamos. Entonces, si esto es negativo y esto es positivo, esto sería menor a 0 y esto sería mayor o igual a 0. Si esto es menor, mayor o igual, mayor o igual. Entonces, los menores a 0,5, con paréntesis, y los mayores o iguales a 0,25, con corchete. La solución sería la intersección, entonces sería que lo válido en este caso sería de menos 0,25 a 0,5. Vamos con el último. Este es negativo, queda igual, este cambia. Esto ya pasaría el cuarto. El menor a 0,5 queda igual, cambiaría el otro. Bueno, borro todo lo hago. Entonces, en el cuarto caso, estoy pensando en que esta expresión sea negativa, sea menor a 0, y que esta expresión también sea negativa, también sea menor a 0. Entonces me quedaría en la recta numérica menores a 0,5 y menores a 0,25. La solución sería lo que está rayado dos veces, la intersección, que serían los menores a menos 0,25. Menos infinito a menos 0,25 serían las soluciones válidas. Bien, hecho todo eso, ahora voy a empezar a resolver las distintas posibilidades de ecuaciones que voy a tener en cada caso. ¿Sí? Pensá que cuando yo tenía una sola expresión que estaba con valor absoluto, podía ser esa expresión o positiva o negativa. Acá que tengo dos expresiones, tengo cuatro posibilidades. Hay una que ya la descartamos. Pero vamos a ver en el primer caso cómo me quedaría la ecuación. Si las dos expresiones son positivas, el valor absoluto no me cambiaría ninguna de las dos. Entonces me quedaría de esta manera. 2x menos 4x sería igual a 1 más 1, menos 2x sería igual a 2, x sería igual a 2 dividido menos 2. Acá no cambia ninguna desigualdad porque no tengo una desigualdad en una ecuación queda igual. X es igual a menos 1. Entonces cuando termino de resolver esa ecuación,
me fijo si esta solución entra dentro de este conjunto de los supuestos que tenía. El menos 1 no entra dentro de este conjunto, entonces no entra dentro de la solución que tendría que escribir acá dentro entre llaves. Entonces esto no es solución. ¿Sí? Y me daría cuenta si yo lo reemplazo. Si yo lo reemplazo acá por menos 1, no me darían dos cosas iguales. ¿Está? De hecho, si querés lo podemos reemplazar. 2 por menos 1 me va a quedar menos 2. Menos 2, menos 1, esto me va a quedar menos 3. El módulo de esto me va a dar 3. Cuando reemplazo acá, me va a quedar menos 4 más 1, menos 3. Claro, pero el supuesto es que esto sea positivo. Entonces no responde al supuesto. Si yo reemplazo acá por menos 1, no responde a que esto sea positivo. Entonces, en este caso, ese menos 1 no lo tendría que poner como solución bajo ese supuesto. Vamos con el otro caso, que sería el 3. El 3 sería que lo primero es negativo y esto es positivo. Entonces acá esto cambiaría de signo y esto quedaría igual. Acá me quedaría menos 2x menos 4x. Y acá me quedaría 1 menos 1, menos 6x igual 0. X igual a 0 dividido menos 6. X igual 0. Esa es otra posible solución. Y el 0 está dentro de este intervalo, entonces el 0 sería una solución de esa ecuación. Vamos con la última, que sería analizar con la primera expresión negativa y la segunda positiva. Si esta expresión es negativa, el valor absoluto le va a cambiar de signo. Si esta expresión es negativa, el valor absoluto también le va a cambiar de signo. Y me va a quedar menos 2x más 4x va a ser igual a menos 1 menos 1. Acá me va a quedar menos 2, acá 2x, y acá sí va a aparecer esa solución. Pero en este caso, sí va a responder a esto. ¿Sí? Es una solución dentro de este intervalo. Entonces el menos 1 es solución. De esa forma puedo llegar a tener 4 soluciones, 3, 2, 1 o ninguna. ¿Sí? En caso de no tener ninguna solución se pone así, con ese simbolito que significa vacío. Inecuaciones también, tenés inecuaciones de este estilo, donde vas a tener que analizar todos los casos y después analizando cada uno de los casos se pone también un poquito más complicado. Entonces, si querés meterte en esto de inecuaciones, seguramente el año que viene vas a tener un montón de inecuaciones más complejas. ¿Sí? Yo voy a hacer un último como para que quede claro esto. Si esto fuera positivo y positivo, entonces en principio 3 menos 2x sería positivo, de donde menos 2x sería mayor o igual a menos 3, x sería menor o igual a menos 3 dividido menos 2, que es 1,5. Y el otro supuesto es que 1 más x sea mayor o igual a 0, o sea que la x sea mayor o igual a menos 1. Entonces son todos los valores menores a 1,5 y mayores a menos 1 que me servirían en este caso. Menores o iguales a 1,5. ¿Y cómo hago para resolver este tipo de inecuaciones? Este sería uno de los casos, ¿sí? Cuando los dos son positivos. Después tengo que analizar positivo, negativo, negativo, positivo y negativo, negativo. Esto, si los dos son positivos, me quedaría esta inecuación de este estilo. 1 más x. La expresión de arriba y la de abajo no cambiarían. ¿Y cómo hago para resolver esto? Paso esto restando para aquel lado. Siempre voy a igualar a 0. Y este 4 lo voy a pensar como un 4 sobre 1. ¿Sí? Y ese 4 sobre 1 lo voy a poder amplificar esta fracción y lo voy a amplificar por este denominador de acá. 1 más x, 1 más x.
¿sí? Yo puedo una fracción multiplicarla arriba y abajo por la expresión que yo quiera, y esa fracción va a ser una fracción equivalente. ¿Y para qué hago eso? Para que me queden con el mismo denominador. Menos 4 por 1 más x y 1 por 1 más x. Entonces, acá me va a quedar 1 más x, y acá me va a quedar 3 menos 2x menos 4 por 1 más x. Hago distributiva, junto las x con las x, y ya voy a poner el resultado que me va a quedar menos 2x menos 4x menos 6x y 3 menos 4 menos 1. Y cuando llego acá, ¿qué es lo que hago? Y cuando llego acá, tengo que cada uno analizar también esta posibilidad. Porque acá voy a tener de que para que esto sea menor o igual a 0, dos posibilidades. La primera posibilidad es que lo de arriba sea positivo y lo de abajo sea negativo. La segunda posibilidad es que lo de arriba sea negativo y lo de abajo sea positivo. ¿Sí? Entonces vamos a analizar cada una de esas. O sea que por cada opción voy a tener dos opciones cada una, o sea que voy a tener 4 por 2, 8 posibilidades. Algunas que voy a descartar en el camino, pero bueno. La primera opción, que lo de arriba sea positivo, o sea, menos 6x menos 1, sea mayor o igual a 0, y que al mismo tiempo lo de abajo sea negativo. O sea que 1 más x sea menor a 0. Resuelvo esto, menos 6x mayor o igual a 1, x es menor o igual a menos un sexto, ya lo paso y lo resuelvo, y acá me queda que la x es menor a menos 1. La solución son los menores a menos 1, que a su vez son menores a menos un sexto. Entonces, menor a menos 1 y menor a menos un sexto, la solución me va a quedar menor a menos 1. ¿Sí? Te lo dibujo como para que veas. El menos 1 está acá, el menos un sexto va a estar por acá. Menor o igual a menos un sexto sería todo esto, pero a su vez que tiene que ser menor a menos 1 sería esto. Entonces, la intersección, o sea, para que pasen las dos cosas al mismo tiempo, que uno sea positivo y el otro sea negativo, me tengo que quedar con la solución que va de menos infinito a menos 1. Paréntesis. La segunda posibilidad es que lo de arriba sea negativo y lo de abajo sea positivo. Si lo de arriba es negativo, menos 6x menos 1, menor a 0, perdón, porque es negativo, y lo otro es positivo. Ojo acá, porque te acordás que siempre que poníamos positivo poníamos mayor o igual a 0. Bueno, en este caso vamos a tener que borrar ese igual a 0, porque lo de abajo no puede ser 0 porque es una división. Y no puedo dividir por 0. Entonces ese 1 más x o es negativo o es positivo, pero nunca puede ser 0. Menos 6x menor a 1, x es mayor, porque cambia la desigualdad, mayor a menos un sexto. X mayor a 1, la solución sería los mayores a 1, que a su vez son mayores a menos un sexto. Voy a tener, a ver, ¿esto está bien? No, esto es menos 1. Entonces la solución son, tengo el menos 1 y tengo el menos un sexto, mayores a menos 1, de acá para allá, y a su vez que sean mayores a menos un sexto. ¿Sí? O sea, la solución acá sería de menos un sexto en adelante. ¿Sí? Entonces, la solución sería eso, pero siempre respetando a este supuesto que tenía de menos 1 a 1,5. Entonces voy a tener que todas las soluciones pensarlas en conjunto. ¿Sí? Voy a borrar una parte de esto para ver cómo quedaría. ¿Sí? Voy a hacer solamente esta parte, como para que se entienda el análisis. ¿Sí? Acá estamos viendo como lo más complejo que te puede llegar a cruzar en esto de inecuación. Esto es bien álgebra. Este es el tema que yo les contaba ayer en el taller,
que me costó un montón entender. Pero bueno, una vez que lo entendí, ya pude resolver todo. Entonces, en definitiva voy a tener 0, menos 1, 1, 2. Voy a rayar las tres cosas. ¿Sí? Me voy a quedar con la solución que va a ser la intersección de todo. Eh, no, acá es uniones, cualquiera de las dos sirve. De menos infinito a menos 1 sería todo esto. De menos un sexto a infinito sería todo esto. Pero a su vez, bajo este supuesto de que esto sea positivo y esto sea negativo, voy a tener solamente de menos 1 a 1,5 hasta acá. ¿Sí? Con corchete. Entonces la solución en concreto sería lo que estaría rayado por los dos colores, que sería en este caso de 0 a 1,5. No, no era de 0, esto es menos un sexto a 1,5 con corchete. ¿Sí? Esa sería la solución. Vamos a poner el sexto bien. Analizando este positivo y positivo. Después tendría que analizar en un segundo caso positivo negativo, en un tercer caso negativo positivo y en un cuarto caso negativo negativo. ¿Sí? Es un viaje, es largo, pero va a haber varios de estos que se van a cancelar ya de arranque. Acá no van a tener solución, entonces ni lo vas a tener que analizar. Pero bueno, básicamente eso es inecuaciones. Espero que haya quedado un poco más claro que ayer y cualquier cosa, sabes que lo puedes rebobinar, pausar, volverlo a ver, es lo lindo de los videos. Bueno, un saludo y nos vemos en clase.